Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. El viernes terminamos este programa cuando le contábamos que iba a ir para la tarde una reunión de paritarias. Me parece que es la primera vez que, si bien es cierto que el problema no está solucionado, pero sí aparecieron algunos puntos de encuentro entre el gremio y el gobierno. A punto tal que esta mañana conversamos con la señora Mercedes Sosa, titular del CEDEMS, secretaria general del CEDEMS, y ella también calificaba la reunión del viernes como una reunión positiva, que es el mismo adjetivo que usó el gobierno después de esta reunión. ¿En qué consiste esto de positivo? Que hay un punto de acuerdo entre los gremios y el gobierno. ¿Cuál es ese punto de acuerdo? Primero, abocar toda la energía a tratar de solucionarle el problema a aquellos docentes que ganan menos y hacer una arquitectura financiera que permita esto. Y dentro de un mes, sentarse a conversar sobre aquellos que están por encima de la canasta básica. De todas maneras, a pesar de la calificación de positiva a esta reunión, el CEDEM continúa en estado de alerta permanente. ¿Y esto a qué se debe? Que aún hay muchos puntos a resolver y que esto es solo el inicio. Pero este solo inicio me parece que es cuanto menos alentador. Porque no se puede seguir toda la vida en un conflicto como este. Otro tema, el viernes también en Radio 2 conversamos con el economista Agustín Echevarne, quien planteaba los riesgos que significaba que el gobierno nacional ponga en marcha otra vez un plan platita. Y así lo hizo. Ayer durante la tarde, aproximadamente entre 11 y 13 videos de Sergio Massa anunciando una batería de medidas. Todas estas medidas obviamente tienen modo electoral y apunta a recuperar los votos perdidos. Recordemos que hay 10 millones de votos que no han ido para ningún lado, o se quedaron en su casa o votaron en blanco. La pregunta es, ¿qué pasa después, cuando termine este plan platita, que según el cronograma que marcó Sergio Massa, es justamente hasta después del balotaje? Esta historia del plan platita, convengamos, no es propiedad intelectual exclusiva de este gobierno. Mauricio Macri también lo hizo cuando Mauricio Macri necesitaba recuperar votos y tratar de llegar a disputar su reelección. No alcanzó el plan platita y las consecuencias del plan platita de Macri las pagamos después, de la misma manera que pagamos después las consecuencias del plan platita que anunciara en su momento Parrilli. Y ahora nada indica que vaya a ser distinto. Mientras la política busca cómo quedarse en el poder, los ciudadanos son los que pagamos los platos rotos. Volvemos a quedarnos en Jujuy. Infinidad de llamadas de teléfono, de mensajes de las personas que nos ayudan a hacer los distintos programas que tenemos, reclamando cómo están llegando de manera excesiva la factura de luz, inclusive también las de agua. Nuestro compañero Cristian Aizama hablaba con un comerciante en Palpalá, un pequeñito comerciante, un kiosco, que le había llegado 40.000 pesos de agua. La pregunta es, ¿el ciudadano promedio de Jujuy está en condiciones de hacer frente a estos aumentos? Bueno, esto es una de las cosas que vamos a conversar hoy porque nos va a acompañar la doctora Claudia González. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Claudia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Lo que estamos sufriendo ahora es la resolución 166 de la SUSEPU. En realidad la 136. La 166 es de la empresa Exexa, que es el servicio que se presta
en el mercado eléctrico, pero acá en la provincia tenemos separado. Uno es el sistema disperso y otro es el sistema conectado. La 136 del 2023 es la que nos afecta a todos los que tenemos el servicio prestado por la empresa EGESA. La 166 por la empresa Exexa y la 137 es la que le ha concedido un aumento a la empresa que presta el servicio de agua, que es estatal en la provincia, que en el directorio está presidido por el señor Galarza, que cuando era defensor del pueblo hacía todo el tiempo presentaciones junto con las asociaciones de usuarios, discutiendo los aumentos, pidiendo audiencia pública y demás, pero que bueno, ahora no pasó nada. Ahora ni siquiera lo escuchamos que explique los aumentos. Esa resolución, la 136, ¿a cuánto nos lleva la factura de luz? Bueno, en realidad nosotros tenemos escalones de consumo. Los primeros 150 kilowatts tienen un precio. ¿Qué es 150 kilowatts? ¿Un hogar? No, es el consumo de tarifa social, y cuando el beneficiario de tarifa social supera ese monto, paga la tarifa común. O sea, es un consumo muy bajo, estamos hablando de barrios populares, de emergencia. Ese es el gran problema que tenemos acá. A ver, la tarifa social normalmente, y cuando el subsidio lo pagaba Nación, porque esto, yo siempre soy muy clara en esto, la gente cree que la tarifa social es una suma menor que recibe la empresa. No. La empresa EGESA cobra exactamente los 150 kilowatts, eso nada más. Que cuando alguien tiene beneficio de tarifa social, el usuario paga un poco menos y completa la tarifa el Estado vía subsidio. ¿Estado nacional o provincial? Antes era el Estado nacional, en la época del gobierno de Macri, que se plantea como un anhelo y después se concreta el subsidio cero. En ese momento asume la provincia de Jujuy y teníamos un padrón en total en esa época, más de 100.000 usuarios de EGESA. Teníamos un padrón que se ve de golpe reducido a la mitad, cuando en lugar de que el subsidio lo pague la Nación, lo tenía que pagar la provincia. Un reempadronamiento que significó que muchos usuarios se quedaron sin el servicio hasta que hicieron el trámite y todo lo demás, y hasta ahora sigue ese subsidio de tarifa social a cargo del Estado provincial. El tema es el siguiente: nosotros conocemos que los sectores más vulnerables en Jujuy no hablamos de una familia por casa, hablamos de 2 o 3 familias por casa. Entonces el consumo es alto, pero no porque hagan un mal uso, sino porque son muchas personas. Bueno, un consumo con 6, 7, 8 personas en una casa jamás puede ser de 150 kilowatts. Claro, va a superar eso. Pero alguna vez el gobierno provincial, cuando hubo otro tarifazo así brutal, dijo, bueno, pero la gente empezó a gastar más luz. A ver, me daba la sensación que un día se levantaron los jujeños y han dicho, hoy pinta que gastemos luz, y han prendido todos los aparatos, lo cual es un absurdo. No. Primero que yo creo que con el pasar de los años, nosotros desde las asociaciones, el mensaje hace años es: hagamos un consumo y un uso razonable, restringido, porque estos son recursos que se agotan. Entonces el agua no es que vamos a tener la misma cantidad de agua que tenemos ahora y para siempre. Todos estos recursos hay que cuidarlos. Y entonces había un momento en que se premiaba el consumo razonable. Y hay mucha gente que sigue concurriendo a las asociaciones para preguntar cómo puedo hacer, cómo puedo reducir el consumo. Ahora, cuando yo les digo que comparen en el gráfico de barras de la factura, porque de esa manera se comparan los consumos estacionales. Yo no puedo decir si consumí más o menos energía si comparo con el mes anterior o con el periodo anterior, el bimestre anterior. Claro. No, porque si hizo frío y yo tengo calefacción con energía eléctrica, seguramente consumí más y ahora consumí menos, y el tema son los hábitos de consumo. Entonces, ¿cómo hago la comparación yo en mi casa para saber si estoy consumiendo lo mismo? Comparo con el mismo periodo del año anterior.
Y es lo que nos viene la información en el código de barra, en el gráfico de barra. Por eso además es otra cosa que yo les digo a los usuarios. Los usuarios, sin darse cuenta mucho, porque eso es lo que me comentan, ingresan a la página de EGESA y automáticamente se adhieren sin haberse dado cuenta a el envío en forma digital de la factura. No es la misma información. Viene totalmente restringida, además hay que hacer clic y buscar la información y no es exactamente igual que cuando nosotros vemos el gráfico de barra. Cuando tenemos el papelito en la mano. Exacto, yo digo, a ver ¿qué es esto? Primero que remarcar esto. Hoy me viene una factura. ¿Qué es lo que estoy pagando? ¿Por qué me vienen dos facturas si todavía yo no consumí esa energía? Porque así me dicen algunos usuarios. ¿Cómo me va a venir ahora en la del mes que viene, con vencimiento el mes que viene, si yo todavía esa energía no la consumí? No, error. Esa energía sí la consumió la que le están facturando. La consumió hace 2 meses, porque nosotros teníamos el pago bimestral. Correcto. En algún momento se dice vamos a hacer el pago mensual, pero la facturación sigue siendo bimestral. Entonces, lo primero que hacemos y controlamos es a ver cuál es la factura que estoy pagando, a qué periodo corresponde, y voy a la lectura. Veo cuál es la fecha en que me tomaron la lectura. La lectura no puede exceder los 60 días, entonces tiene que ser alrededor 59 días, 58, 60, 61, 62, pero me tienen que tomar la lectura, ese es el periodo, y en la factura dice el total que yo consumí en el bimestre, y la facturación es la mitad de ese total. Hemos advertido que inclusive en eso no está cumpliendo la empresa, no está cumpliendo porque vemos que hay diferencias de 4.000 y 5.000 pesos en el mismo periodo y la gente no sabe a qué se debe, porque la empresa EGESA está omitiendo entre la información que debe brindar al usuario tratándose de un servicio público, indicar precisamente cuál es la resolución en base a la cual ha facturado. Pero ahí tiene que estar la SUSEPU defendiéndome. Por supuesto, pero la SUSEPU acá es el gran ausente. La SUSEPU no sabemos dónde está, no sabemos cómo funciona, cuándo autoriza, qué autoriza, y esto no es solo para el usuario común. Nosotras, las asociaciones de usuarios, Proconsumer y Codelco, tenemos todavía una acción en la justicia porque formando parte de la convocatoria a la audiencia pública para revisar la tarifa quinquenal, es decir, la tarifa por los próximos 5 años, que esa la prevé el contrato, nunca nos notificaron. Nosotros nos enteramos cuando empezaron a llegar las facturas el año pasado por la resolución 182. Y el tema es que esa resolución 182, en ese momento conseguimos una cautelar que impedía los cortes por los periodos 6 y 7 del año pasado. Pero resulta que ahora la gente que cobró el aguinaldo en diciembre y demás, y que dijo, no quiero seguir debiendo la factura, ya es como que me mermó un poquito, la voy a ir a pagar, la empresa cobra intereses y la SUSEPU no controla. Yo debo intereses cuando yo incurrí en una mora, pero cuando yo no pude pagar, porque el aumento fue impresionante. Y eso no es nada, la resolución 182 sigue funcionando y sigue figurando como fundamento en las resoluciones posteriores que ajustan el precio, en realidad técnicamente lo aumentan porque nunca en todos los años que EGESA tiene la concesión, jamás vi que bajara. Sí. En teoría está previsto que podría bajar de un trimestre a otro porque esto se ajusta con el precio de la energía en el mercado eléctrico mayorista. Pero a ver, le pregunto así, ¿EGESA puede aumentar una tarifa sin la autorización de SUSEPU? No. O sea, en todas las resoluciones, bien. Es más, justamente las resoluciones de la SUSEPU son las que autorizan el aumento, controlan en qué porcentaje, teóricamente dan fundamentos, y a veces cuando revisamos, yo en este caso, por ejemplo, tuve que ir a buscar la resolución de la SUSEPU, en la SUSEPU, me hicieron firmar porque eso sí no vaya a ser cosa que yo tenga la resolución, así que ellos esconden que la vaya a tener y que la invoque. Bueno, pero firmo, a ver, si tengo que firmar que me están dando las copias de la resolución, firmo. Y viendo la resolución me entero, por ejemplo, que hay una nota del señor secretario de Energía de la provincia por la cual instruye a la SUSEPU a aplicar un subsidio consistente en el 50% del cargo fijo a los servicios de categoría T1G cuya demanda mensual no supere los 1.000 kilowatts mes a partir de la facturación realizada el 1 de enero. Esto está contenido en la resolución 136 que se dictó el 6 de junio, de la cual yo me enteré la semana pasada para prepararme para venir a este programa. ¿Y quiénes son los beneficiarios de este subsidio de hasta el 50%? ¿Con qué plata el secretario de Energía?
en la tarifa T1G. ¿Quiénes son? ¿Pequeños comercios? ¿Pequeñas industrias? ¿Quiénes son? 1000. ¿Quién consume esta cantidad? Y es un consumo, si es un consumo de un comercio, es un consumo bajo. Pero si es un consumo de un hogar, es un consumo altísimo. La tarifa nos está diciendo T1G que sería un pequeño comercio, podría ser alguna explotación, no sé, la verdad que... Y lo que a mí me cuesta es que yo me entero, y soy una asociación de usuarios, y me entero cuando voy a buscar la resolución porque nunca me enteré. ¿Y quién se enteró que tenía un subsidio de hasta el 50%? No, ¿quién se enteró para pedir el beneficio? Porque este subsidio no puede tener nombre y apellido, ¿no? Claro, hay que hacer la publicación y todas aquellas personas... Y hay que hacer una convocatoria. A ver, el gobierno nacional estableció una política de reducción de subsidios y en ese momento es cuando cambia el ministro y asume Massa. Lo primero que hace Massa era que venía este plazo que ya se estaba venciendo, donde todos nos teníamos que registrar de acuerdo al nivel de ingresos, y lo prorroga. Y después lo vuelve a prorrogar. Y hoy sigue vigente. Ese es un gran padrón que lleva el gobierno nacional y que actualiza la información y se la manda al ENRE, que es el ente de regulador de la energía en toda la nación, y al Enargas. Yo hoy todavía me cruzo con usuarios en Jujuy que no se inscribieron, tienen que inscribirse, el trámite lo hacen en forma digital, pidan ayuda a los que no sean de esta generación que hace todo digitalmente, pidan ayuda al sobrino, al primo, al vecino, entren en el registro. Si usted es beneficiario de algún plan social, si usted es un jubilado de categorías inferiores, si usted es una pensionada, usted tiene derecho a no pagar la tarifa correspondiente al sector 1, porque ¿sabe qué es lo que pasa? En ese registro, eso sí es una crítica que hago hace un montón, primero que había que inscribirse porque si no, por defecto, ¿dónde quedamos todos? Por defecto quedamos en el nivel 1, que es el de altos ingresos, por eso hay que inscribirse, todavía hay plazo, es constante, porque además los usuarios ingresan constantemente al servicio y además se producen cambios, o sea, yo puedo comprar una casa, puedo alquilar una casa, puedo requerir un nuevo servicio de energía. En ese sentido no voy a tener comparación con los periodos anteriores porque el consumo que corresponde a este servicio era para otras personas. No es lo mismo cuando en una casa viven 4, 5, 6 personas a cuando viven 1 o 2. Claro. Ahora, así tendría que ser. A ver, si la SUSEPU es la que sí o sí le tiene que autorizar la suba, la SUSEPU no puede decir, a ver, el nivel económico que está teniendo la provincia, con salarios por debajo de la línea de pobreza, con salarios por debajo de la línea de indigencia, el jujeño no está en condiciones de hacer frente a este aumento por más que esté justificado. Pero por supuesto, ¿Y por qué no supuesto, lo hace? esa es la función de los entes de Contralor. ¿Y por qué no Las lo hace? asociaciones lo venimos manejando a esto con que uno de los elementos indispensables a la hora de fijar la tarifa de un servicio público tiene que ser el nivel salarial de la población a la que va dirigido ese servicio público. Es cuando yo, simplificando, siempre digo, a ver, no estamos en Estados Unidos, no somos Suiza ni Suecia, es Jujuy. Nadie que pretenda enriquecerse siendo un empresario con un capital de riesgo y que viene a dar trabajo, etcétera, etcétera, y todo lo que dicen los empresarios. Hoy lo escuchamos al sector minero decir que son inversiones de miles de millones de dólares y puestos de trabajo directos, indirectos y demás. Y nosotros después sabemos, porque Jujuy es chiquito, sabemos cuántos son los empleos que de verdad genera, cuánto paga, y pagan salario de convenio, salvo sus CEO y sus niveles más altos de dirigente. Pero yo le doy otro dato más, dato objetivo. La soja solamente de retenciones paga el 30%, nada más que de retenciones. El otro día el gobernador de Salta, en un reportaje con Alejandro Fantino, reconoció que de $1 millón que saca una empresa litera, a la provincia le quedan 30.000. ¿Es un negocio? Es un negocio por el cual hay que ponerse en pie de guerra con los dueños de casa, porque esos son las comunidades que rodean estos sitios mineros. Viven ahí hace miles de años.
son los dueños de casa. Claro, Eso significa no hay... reconocerles preexistencia, no es casualidad. Pero es un absurdo de que verdad. de $1.000.000 dejen 30.000. Ojo, no lo digo yo, lo dijo el gobernador de la provincia. No, de y Salta. además, a ver, ¿cómo llegamos a ese $1.000.000, Andrés? Porque si vos me dijeras que de verdad hay un representante del Estado, provincial o nacional, controlando exactamente que la facturación corresponda a la explotación... Pero resulta que las empresas hacen declaraciones juradas y dicen cuánto ganaron. Y hay un juicio tremendo en otra provincia, por suerte, todavía nosotros no llegamos a eso. Hay un juicio tremendo donde la AFIP dijo, muchachos, ustedes no pueden subfacturar esto. Esto es mentira. Claro, es como que acá la empresa dice, bueno, muchachos, gané 1.000. De estos 1.000, ¿cuánto les debo? Y nosotros ni siquiera tenemos la certeza de que de verdad está facturando esos 1.000. Además, no nos olvidemos que son multinacionales que pactan el precio con sus empresas madre y que no necesariamente venden. O sea, nosotros entendemos y nos enteramos que el litio tiene un valor de mercado mundial de X peso, pero eso no significa que las empresas litieras de acá exporten a ese precio. Acá al lado vive una señora mayor, ¿sí? Y el otro día en la vereda me preguntó, ¿en qué nos beneficia Cauchari? Y hasta ahora en nada, ¿eh? Hasta ahora, no quiero ser yo mala onda, pero hasta ahora en nada. Porque si nosotros de verdad estamos inyectando energía en el mercado eléctrico mayorista, ¿qué pasa con esa plata? ¿A dónde está? ¿Qué se está haciendo con esa plata? Según Morales, 300, 200 y pico de escuelas. No, porque las escuelas se están haciendo con un préstamo de 300 millones de pesos que se aprobó en la legislatura. Perdón, 300 millones de dólares, es verdad que se aprobó en la legislatura, sí. Por eso, a ver, independientemente de lo que diga el gobernador en el acto de inauguración de la escuela, que a veces son 2 aulas, 3 aulas, 4 containers, esa es la verdad, no es que está inaugurando escuelas que ocupan una manzana. Nosotros los jujeños nos conocemos, sabemos qué es lo que inaugura y dónde lo inaugura. Pero además, sin perjuicio de lo que diga el gobernador, que dice que la plata es de Cauchari, los cartelitos que están al costado dicen exactamente de dónde es la plata. Y eso es lo que vale. Y los cartelitos esa es la deuda. Gobernador. Y esa es la deuda, porque además, a ver, esto es el tema. Nosotros con Cauchari no tenemos ni 5 pesos menos de energía. Y por ahí escuchamos a algún funcionario que dice, no, pero ya viene Cauchari 4 y Cauchari 5, con eso sí les va a bajar la energía. No les puedo seguir creyendo, no puedo seguirles creyendo. Y no es que, no, hace 2 meses arrasamos en las elecciones, ¿y hoy qué sería? O sea, las elecciones son las elecciones, las mayorías mentirosas que invocan teniendo un piso altísimo que hace que la mitad del padrón entre los que no van a votar y los que se quedan sin representación en la legislatura es la mitad de la provincia de Jujuy, así que no vengan a decir que tienen la mayoría. Quizás, ¿no? El tema es, a ver, me está quedando la deuda de Cauchari, me está quedando la deuda por las escuelas. Bueno, algún beneficio, lo veamos al beneficio. Ahora la SUSEPU... El beneficio es una decisión política. Por supuesto, claro que sí. Hay que tomar la decisión política. Yo no voy a venir acá a decir que gane menos EGESA. Pero a ver si EGESA no hace asistencialismo, no es el Ministerio de Desarrollo Social. EGESA es una empresa que además tiene la suerte, EGESA, que cambian los gobiernos en la provincia. Pero a EGESA siempre le va bien, siempre consigue los aumentos, consigue las revisiones quinquenales, ni comparación con agua. Ustedes no saben lo que es agua. Agua acaba de aprobarse el precio de la tarifa de agua, también por resolución de la SUSEPU, que va a regir en los últimos 3 meses del año, ¿no? Y resulta que en la resolución nosotros la leemos y entre los fundamentos se expresa gerencia de agua de la SUSEPU y opina sobre el coeficiente de variación que pidió la empresa de agua, pero además dice, también hago notar que en la documentación del expediente no está el informe detallado de las obras concluidas o los avances de obras que corresponden al programa de inversión del año 2018 a 2022, no están los comprobantes, el detalle, etcétera, etcétera, ni siquiera el cumplimiento del presupuesto del año 2023. Entonces, a ver, yo le digo esto, nosotros hacemos un contrato que tiene obligaciones para ambas partes, donde yo me comprometo a hacer una cosa y la otra parte se compromete a hacer otra cosa. Bueno, acá agua del Estado, sociedad del Estado, es ahora agua potable, que además me cobra una tarifa de acuerdo al diámetro de la conexión, etcétera, etcétera, y resulta que la instalación
y la conexión la hizo el dueño del loteo. Claro. Y la pagaron todos los que compraron el terreno y resulta que después Agua se da el lujo de acuerdo al diámetro del caño, cobrarme más o menos plata que le viene de arriba. Ni así conseguimos que todo el mundo tenga agua las 24 horas del día. Forma. Pero resulta que, a ver, Agua tiene un plan, un proyecto que se compromete a hacer obras e inversiones y a cambio de eso pide que le aumenten la tarifa. Bueno, hay un plan aprobado que va del 2018 al 2022 y la empresa Agua no rindió cuenta nunca. No sabemos cuáles son las obras, si es que hizo obras, dónde están, pero cuánto le costaron. Pero la sigue, claro. Pero ahora ya acaba de obtener un aumento para los últimos 3 meses del año. Vamos a seguir hablando de agua. Sí, por supuesto. Sí, Gracias sí, por venir, Claudia. Gracias a ustedes. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. No seguramente se van tan azorados como me voy yo. La provincia donde nadie rinde cuenta de nada, nadie da explicaciones de nada y todo ocurre con dineros públicos. Nos vemos mañana, Dios mediante, y ahora por favor quédese que ya viene Palpaloy.